Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que todo esté bien. Como misionero jubilado, uno anda meditando, pensando sobre la vida, lo pasado, lo presente y lo que está por venir también. Y como siervo de Dios por muchos años, me he dado cuenta que mientras la iglesia local respeta la palabra de Dios y la practica y además es fiel al modelo que Dios ha dado, entonces opera Dios en la iglesia con salvación de almas, con sanidad de enfermos, con derramamiento del Espíritu Santo, y los dones espirituales funcionan, hay visiones, hay proyectos, hay futuro, y Dios confirma la palabra predicada y enseñada con señales y progreso de la congregación. Y en esta condición la iglesia florece y crece y se encuentra en el plan de Dios. Es movimiento, es avivamiento, es algo fantástico, es algo lindo, es algo normal, según el Nuevo Testamento. Pero cuando la iglesia entra en un estado de pasividad, entonces la vida de oración se apaga. Y el interés por la palabra, por la Biblia, desaparece y pasa hasta que ponen en cuestión el contenido y la autoridad de la Biblia y se pone en cuestión si es actual para nosotros. Y como consecuencia de eso, cuando desaparece la palabra pronunciada de Dios, se descuida la santificación y las diferencias entre el reino de Dios y el mundo se borra poco a poco, prácticamente desaparece, no hay diferencia. Y la influencia del mundo toma más y más lugar. Y en este caso la iglesia se ha convertido en una iglesia apóstata, una iglesia caída. Bueno, podemos decir que es como la iglesia que Juan vio en su gran visión en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis. Él lo titula como la iglesia ramera, separada de Dios. Y en este caso, la iglesia se ha secularizado y se ha convertido en una asamblea que consiste de mayor parte de personas mundanas, carnales, desviadas, porque buscan por diferentes medios su aceptación y aprecio y elogio de parte de la congregación. Y hacen competencia entre sí para lograr popularidad, autoridad, poder y mando, podemos decir. Esto hacen para lograr nombramientos y puestos en el liderazgo. Aquí se encuentran las cosas más bajas, podemos decir, como por ejemplo el autonombramiento para diferentes ministerios. Esto es el egoísmo revelado. A veces se usan en casos extremos métodos muy sucios y hasta ilegales, hasta violentos y antibíblicos y netamente diabólicos. Es el yo, no es Dios. Aquí no se trata de idolatría, sino es egolatría, el egoísmo. La iglesia es apóstata de 100%. No importa si es numerosa, es fantástica, es grande y que posee muchas cosas, tiene muchos años de vida y ha sido respetada en la sociedad, etcétera, etcétera.
se encuentra entonces lejos del plan de Dios. Esto es lo peligroso y tiene su historia totalmente manchada por sus propios escándalos. Puede tener nombre que vive, pero está muerta. El Señor no está más allí. Está como la iglesia de Laodicea. El Señor se encontraba fuera de la puerta cerrada, intentaba entrar para estar con los hermanos donde había estado anteriormente, pero ahora no había lugar para él más, había sido echado, eran ellos nomás, y poseían todo lo que necesitaba, y tenía una vida, un estado muy cómodo. Uno se pregunta cómo puede una iglesia viva y activa convertirse en una iglesia muerta y apóstata. Seguramente hay varias causas. Hemos ya visto que el egoísmo y la carnalidad es una cosa. Pero creo que una de las causas más fuertes y dominantes es que no se da lugar que corresponde a la Biblia. Ella ha perdido su autoridad entre ellos prácticamente. Figura allí como un libro cerrado, olvidado. Es solamente un libro entre otros libros y nada más. Otras fuentes extrañas ha tomado el primer lugar. Y cuando sacamos la palabra y su autoridad, puede cualquier cosa pasar en nuestra vida y también en la congregación y en toda la cristiandad. La historia cuenta esto y esto se repite vez tras vez, desgraciadamente. El apóstol Pablo habla proféticamente sobre ti y sobre mí, de la generación, la última generación antes de la venida de Cristo. El apóstol Pablo escribe sobre nuestro tiempo proféticamente a su hijo espiritual Timoteo, y él escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cuando dice que deja la fe, bueno, si vamos al texto original, que la palabra griega en este caso, en este texto, significa que se desvían de la enseñanza original que ha sido entregada a nosotros. Esto se está cumpliendo hoy. Es una señal fuerte de que el Señor viene y viene muy pronto. Entiendo que es muy difícil ser miembro de una iglesia apóstata queriendo ser fiel al Señor. Hay un ambiente que está contaminado prácticamente todo el tiempo. Este es el gran peligro de ser contaminado y tentado y caer en la misma apostasía. Dios recomienda que deben salir, si es que desean ser salvos, como Lot fue amonestado para salir de Sodoma antes de su destrucción. Y Dios ordena a los fieles de salir de esas iglesias. Lo vemos en el libro de Apocalipsis cuando se habla de la gran ramera. Dice que debemos salir de ella, salir de eso. Y el apóstol Juan escribe lo que el Señor dijo: y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, dice la palabra del Señor. Es muy importante que nosotros seamos observantes, como es la iglesia, del estado de la iglesia donde estamos, para no ser arrastrado a algo que no agrada al Señor. De salir bajo estas circunstancias, no se trata de producir una división de la iglesia, se trata de salvación de los fieles de la ira de Dios. Y para volver
al estado de antes. Hace falta una renovación radical. Esto enseña la palabra de Dios. No está perdido el asunto. Hay esperanza y hay un camino de volver al estado anterior. Tenemos con toda la humildad ser sinceros delante de Dios. Hay que reconocer que nos falta santificación, que nos falta oración, que nos falta fidelidad a la palabra de Dios, de reconocer que nos hemos equivocado, que somos tibios y que somos indiferentes, y nos falta amor a Dios y también amor a los hermanos, y que carecemos del Espíritu Santo y la unción. Aquí debemos buscar al Señor de todo el corazón y pedir: Dios, enciende nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo. Ayúdanos de ser observantes de los peligros del mundo y la infiltración de doctrinas extrañas. Queremos estar dispuestos de dar nuestras vidas por ti. Queremos amar como tú amas a nosotros. Perdona nuestra falta. Queremos volver a tu palabra. El apóstol Pablo escribe a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Era el camino de volver a la vida de antes y ser usado en la mano de Dios. Y así es para cada uno de nosotros y también para cada iglesia. Volver otra vez. Hemos tal vez perdido la gloria. Y la iglesia ha perdido la gloria por la infiltración del mundo y por la falta de santificación. Pero no queremos una iglesia sin gloria, que tenga gloria dispuesta para poder entrar con el Señor en el día de su venida. Que el Señor te bendiga ricamente.